Hoy es un día hermoso, porque a pesar de las circunstancias de la vida de la cual no escapamos nosotros, como lo vemos con la electricidad, Dios nos ha bendecido, ha permitido que abramos los ojos, que caminemos, que salgamos y que estemos en este lugar para recibirle, para alabarle, para glorificarle. Así que es un maravilloso día. Bienvenida, mi querida Isdelia, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno verte en esta casa. De verdad que nos agradamos, nos regocijamos, llenos de alegría de verte después de tantos años por acá. Esta es tu casa y este es tu país. Comenzamos. En los últimos domingos, creo que hemos podido confirmar de manera efectiva que Dios cumple sus promesas. Lo hemos podido confirmar en lo que hemos venido escuchando durante estos últimos domingos que les he venido hablando. Y eso lo encontramos en Isaías 14, versículo 24, en donde Isaías dice que Dios lo que ha determinado, Él lo cumple. Dice, si así lo he determinado, así lo haré. Pero además, hemos podido confirmar, como lo dice Juan en su capítulo 17, verso 17, que su palabra es verdad. Incluso dice, Jesús dice, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Por tanto, eso es algo que anhelo, que quiero, que creo que he venido intencionalmente haciéndoselos ver para que no se les olvide jamás que la palabra de Dios es verdad. Y es a través de su palabra que podemos ser santificados, porque su palabra es verdad. Y por tanto, como dice Mateo capítulo 24, verso del 34-35, dice que podrán pasar 1000 generaciones, pero que cielo y tierra no pasarán, mas su palabra, podrán pasar, mas su palabra no pasará. Su palabra es inamovible. Ocurra lo que ocurra, se vaya la luz, vengan guerras, vengan terremotos, grandes lluvias y tempestades como las que hubo ayer, huracanes, se muera mucha gente, venga el COVID, vengan otras enfermedades y otras plagas peores, pero su palabra no pasará. Puede usted cambiar incluso su pensamiento, puede devolverse al mundo, pero la palabra de Dios se va a mantener inamovible. Cielo y tierra pasarán. Usted podrá cambiar de pensamiento y opinión si usted lo decide, pero la palabra de Dios no va a pasar, no cambiará. Y bueno, en medio de este caminar hemos podido ver la fidelidad de Abraham hacia Dios. Cuán fiel ha sido ese hombre, cuánta fe ha tenido Abraham, donde las promesas que Dios le dio a Abraham inician desde Génesis capítulo 15 y de verdad que les motivo que hagan el esfuerzo y comiencen a leer Génesis capítulo 15 de allí en adelante hasta Éxodo, que se cumplen las promesas que Dios en aquel entonces le dio a Abraham. Y lo interesante aquí de la fe de Abraham, que es donde nosotros nos tenemos que enfocar, no decir, ay, qué bonita la fe de Abraham, ay, quien tuviera la fe de Abraham, qué bueno como Abraham tenía. No, porque no es ese anhelo, no lo veamos como un anhelo humano y no lo veamos con nuestros ojos humanos. En la medida que nosotros cada relato, cada historia, cada escritura de la Biblia, la veamos simplemente con nuestros ojos y nuestra corazón humana, vamos a seguir siendo unos vulgares y simples seres humanos. Y me disculpan que se lo diga así. Si nosotros también sabemos que somos seres espirituales. Y si la palabra de Dios es espíritu, nosotros tenemos que ver las cosas con el espíritu y anhelarlas para que nuestro espíritu se avive y se mueva conforme a lo que la palabra quiere que haga en nosotros.
Entonces comencemos a delastrar un poco esa humanidad y anhelar eso que tuvo Abraham, pero nosotros movernos espiritualmente. Y no es anhelarnos sentarnos todos los días, ay Señor, yo quiero tener la fe de Abraham, ay Señor, yo quiero, pero no accionamos. Y para accionar, vamos a ver aquí en el camino qué es lo que tenemos que hacer. Abraham sabía algo maravilloso. Y no lo sabía de emoción. No lo sabía porque hoy se paraba con el pie derecho y celebraba. No. Abraham sabía porque había conocido de Dios, conocía su palabra. Y entonces él sabía cuán grande es el poder de Dios. Y así nos lo dice Hebreo en el capítulo 11, versículos del 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿recuerdan cómo fue probado Abraham? Dios le pidió el sacrificio del hijo. Entonces dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Increíble. Tenía la promesa. Ese muchacho que tenía ahora, ya crecidito, como de 15 años, era el hijo de la promesa. Pero quien se lo prometió y se lo dio, ahora se lo quería quitar. Y el hombre obedece. Si a veces en la iglesia se le dice, hermano, yo quiero que ahora me lidere este grupo. Y ahora, bueno, hermano, en este momento estamos haciendo unos cambios, ahora no quiero que lidere. No, ¿cómo me lo van a quitar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si ya yo tengo esto. ¿Sí? Por fe. Es entender que es Dios. No es lo que me dio, lo que me quite. Es creer en su gran poder. Exclusivamente es comenzar a entender que si Él da y después quita, Él va a saber cómo volverlo a dar. No es que me está quitando porque otro habló mal, otro no quiere. En el caso del que le estoy comentando, no. No es mirar mi humanidad, no es mirar mis niveles, ni mi inteligencia, ni mis habilidades. Es mirar a aquel que es el que me dirige y el que siempre me dé o me quite, me va a dar siempre lo mejor. Me quita lo peor para darme lo mejor. Y entonces dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él tenía tan guardada, tan clara, tan tallado en su mente y en su corazón quién era Dios, cómo Dios cumplía sus promesas. Bueno, si me dijo que me quitaba el hijo, me dará otro, lo resucitará. Él estaba claro. Él estaba confiado en lo que Dios estaba haciendo. Él no se quejó. Hermano, vengan mañana a orar. Ay, pero ¿para qué orar? Hermano, aquí hay que llegar a las 9:30 más tardar porque a las 9:30 empieza el servicio. ¿Para qué voy a ir a adorar? Nah, qué fastidio. Pero es que si yo me paro todos los días temprano, también me voy a parar un domingo. Hermano, hay que hacer grupos pequeños. Y piensa que es que uno no trabaja y uno no necesita descanso. Un ejemplo más sencillo. Hermanos, estamos en el grupo de mujeres estudiando un capítulo por semana. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué leer? ¿Y acaso yo no tengo miles de quehaceres como ahora para también ponerme a leer un capítulo, uno por semana? ¿Con qué tiempo? Abraham no se quejó. Abraham no miró su humanidad, ni la humanidad de su hijo. Él sabía cuán grande era Dios, que
poderoso era para levantar aún de entre los muertos, y de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Usted está creyendo en ese Dios? Si me dice que sí, es porque sus acciones son completamente diferentes a todos los ejemplos que le he dado. Si no, puede decirme que sí a mí, pero el problema es que yo no soy Dios. O sea, yo le puedo creer, pero yo no conozco su corazón. Pero Dios sí lo está viendo. Y a Dios no hay cómo engañarlo. No hay manera de engañarle. Entonces, empecemos a trabajar a no engañarnos a nosotros mismos, porque cuando decimos un sí que es mentira, el más engañado es mi corazón. Y nosotros debemos comenzar ya a trabajar. Claramente, estamos en unos tiempos donde debemos trabajar en confiar. Cuán poderoso, cuán grande, cuán maravilloso es Dios. Que Él puede incluso levantar a cualquiera de entre los muertos. Ahora bien, viendo esto, vamos a... ya la dije. Estamos aquí. Viendo esto, de verdad, viendo los dos últimos mensajes que he dado, se han tomado un instante para revisar su corazón. Nos hemos todos revisado. ¿En dónde estoy? No, nada. Está prendido. Ya. Creo que está fallando la batería. Nos hemos revisado cómo estamos. Nos hemos revisado en cómo está nuestra fe. Si hoy Dios me hablara como le habló a Abraham y me pidiera el carro, el trabajo, que duerma menos para que me le dedique más tiempo a Él, ¿cómo actuaría? ¿Me he preguntado eso? Actuamos en fe de acuerdo al tipo de necesidad. Bueno, no, yo actúo en fe cuando el enfermo es el vecino, un hermano de la iglesia. Las cosas que percibimos desde el punto de vista humano, siempre la vamos a percibir de acuerdo a nuestra realidad, conforme a cómo está nuestra realidad. Porque, por ejemplo, mi amiga Isbelia que acaba de llegar, la forma como se percibe Venezuela allá afuera es distinta a las realidades que nosotros vivimos aquí adentro, muy distintas. Y no estoy diciendo con esto que no la estamos viviendo mal ni nada por el estilo, que no estamos pasando circunstancias difíciles, pero es muy, muy, muy distinta. Así mismo ocurre con la realidad de lo que vivimos cada día. Es distinto como sufre alguien que tiene un familiar pasando una situación de enfermedad, que como la sufro yo, que lo que puedo es la conozco y puedo estar orando por ello. En la realidad humana es diferente. Y desde el punto de vista espiritual, siempre va a ser conforme a la fe verdadera que tenemos. Pero esa fe que tenemos, basada en la promesa de Dios. Así como lo leemos en Hebreos, que acabamos de leer, en Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19. Conforme, así como actuó Abraham creyendo en un Dios poderoso, que no importa lo que ocurra, pero Él lo va a resolver. Y eso ocurre cuando usted talla en mente y aquí en el corazón la palabra. Por tanto, es en la fe, en las promesas. Pero ¿cómo cree usted en las promesas si no se ha dedicado a conocer las promesas que están en la Biblia? Muy difícil. Yo creo porque es que yo escuché una prédica, un hermano que hablaba de algunas promesas de Dios. Por eso yo creo en las promesas. No. Para usted creer, tiene que leer y meditar la palabra, y allí es donde se talla. En mente y en corazón.
No es porque vino un domingo o escuchó un YouTube o un Instagram de un mensaje y listo, entonces cree que esa es la manera. No, porque hay que rumiarla, hay que meditarla, hay que procesarla, masticarla, que se venga al estómago, y no va a ser este estómago, van a ser los estómagos que están aquí en la mente, y vuelve, regurgita y vuelve y vuelve y vuelve hasta que ¡paf!, se talla y queda allí sellada. Pero nosotros hemos tenido las acciones y las malas convicciones que nuestra fe, y resulta que no es así. Es por el poder de mi mente. Usted lo visualiza, visualice que está bien, visualice que está sano y se sana. No es así. Usted no puede visualizar. No, está bien, hermana, porque eso es importante tenerlo claro. Y a veces aquí, como dice el pastor, hablamos de una forma en donde la gente responde desde la emoción. Y tenemos que deslastrar la emoción. Y tenemos que avivar el espíritu. Porque Dios no es emoción, no es sentimientos, no es sensación. Dios es espíritu. Y su espíritu está totalmente detallado en la palabra, en la Biblia. Ahí está. Usted quiere tener el espíritu de Dios, agarre, licúe y bébase la Biblia. Cómase la Biblia, medite la Biblia, procese la Biblia, y dice la palabra que entonces allí vivificará nuestro espíritu, lo dice. Tenemos que hacerlo así, porque no es el poder de la mente, no es como yo lo visualizo, no es que, hermano, sentí en mi corazón, engañoso es el corazón. Cuídese de que sentí en mi corazón. Cuídese de eso. Porque usted no sabe si el que le tocó la puerta y le metió un montón de pensamientos para ir a hacer piedra de obstáculo, piedra de tropiezo con ese hermano, con esa persona, fue este socio llamado Satanás. Y es el que está trabajando con lo más engañoso que hay, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es el corazón. No es por lo que sienta mi corazón. No es por lo que mis pensamientos me digan. No es porque yo he decidido hoy visualizar, ver, hacer el dibujito, escribirlo. Puede hacerlo. Pero significa que usted está trabajando en su humanidad. Yo quiero preguntarles, porque nuestra conducta debe estar ceñida exclusivamente en la Biblia. Cuando nosotros tomamos la decisión que nuestro estándar es la Biblia, no hago algo que no esté en ella. Si alguien se puede dedicar a revisar la Biblia, o al menos esto que hemos visto de Abraham, y consigue un versículo en donde diga que Abraham visualizó que Isaac no iba a morir a pesar de que se lo dijo Dios, venga y me lo cuenta, me lo dice y contradice lo que les estoy diciendo, que no me estoy apegando entonces a la Biblia. O si consigue algún versículo que diga que usted cuando visualiza o cuando siente en su corazón es que eso va a ocurrir, si lo dice en algún lado de la Biblia, enséñemelo para que me corrija y saber que estoy equivocada. Pero lo que la Biblia no dice, ni lo debo de decir, ni lo debo de hacer. Cuando yo decido creer verdaderamente en Dios, me ciño exclusivamente en lo que está en la Biblia. No le agrego ni le quito. Y si usted se va a Apocalipsis, al final dice que quien añada o quite de las palabras de esta profecía, su nombre le será quitado del libro de la vida y le vendrán todas las plagas que están escritas en la Biblia. Entonces, las cosas de Dios, tenemos que entender algo. Las cosas de Dios son serias, demasiado serias, muy serias. Seamos menos relajados, porque las cosas de Dios verdaderamente son serias. Si no fueran tan serias, ¿usted cree que Dios se hubiese preocupado durante todos estos 6,000 años que ha venido luchando contra su principal enemigo, que es Satanás, para llegar a este tiempo nosotros y conocer toda su palabra? No,
no nos hubiese dejado nada y que viviéramos relajados y él diría, Tim Marín de 2 pingües, tú te quedas y tú te vas. ¿O no? Las cosas de Dios son serias. Entonces, debemos enseriarnos en las cosas de Él y entender que es como Él lo dice. No como se nos ocurra, como lo pensemos, como salte el corazón, como vengan nuestros pensamientos. ¿Usted quiere decir algo? Váyase a la Biblia. No está, no lo haga. No está, no lo diga. En este sentido, me fui para otro lado, pero hoy quiero hablarles de un tema bien interesante que es ¿cómo cubres tu necesidad? Y allí está un dibujo en donde vemos todas las necesidades que tenemos. ¿Cómo cubres tu necesidad? Y quiero que de aquí en adelante se ponga a pensar, ¿cómo cubro yo mi necesidad para alimentarme, para cumplir incluso con mis necesidades fisiológicas, biológicas, para mis necesidades de autorrealización, de reconocimiento, de afiliación? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué cosas dejo de hacer para poder resolver las otras? Pero ¿cómo estoy cubriendo mi necesidad? Y para ello, continuando con Abraham y continuando con las promesas de Dios, podemos recordar que ya lo vimos que Abraham tuvo entonces un hijo de la promesa llamado Isaac. Y en Génesis capítulo 25, verso del 21 al 26, podemos ver que Isaac, ya no estoy hablando de Abraham, ahora estoy hablando de su hijo, de Isaac. Y resulta que Isaac oró a Jehová por su mujer, porque también la mujer salió estéril, así como era Sara. Y dice que lo aceptó Jehová. ¿Qué aceptó Jehová? La oración de Isaac. Para nosotros poder comprender si Dios acepta o no acepta nuestras oraciones, ¿recuerdan lo que vimos en ¿Sabes orar verdaderamente? Cuando nosotros oramos verdaderamente, que es orando con la palabra, basado en la palabra y conforme a mi necesidad, esa oración escucha Dios. Pero si usted ora, bueno, Señor, que yo quiero un viaje, que yo quiero esto, pero no está enfocado en la palabra, no va a subir el humo de las oraciones a la presencia de Dios. Se van a quedar ahí estancadas, porque la palabra es el fuego, la oración es el incienso, y cuando hay fuego y incienso, sube el humo. Si tengo oración, pero tengo el incienso, agarro un incienso y no lo prenda, echa humo. Igual ocurre. Y resulta que entonces oró Isaac y Dios aceptó. Y dice, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Así sería la lucha en esa barriga, ¿verdad? Esos muchachos, muévese para acá. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Escuchen, 2 naciones hay en tu seno. No le dijo, simplemente hay 2 muchachos ahí. 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y allí ellos estaban siendo divididos conforme a la promesa de Dios. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Y luego continúa diciendo, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. O sea que lo agarró de aquí, yo me voy contigo. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y bueno, aquí podemos ver entonces y comprender que Isaac tuvo gemelos. No solo que tuvo 2 hijos a la vez, sino que tuvo fue gemelos.
Pero podemos también ver que Dios le dio una promesa, ¿a quién? A Rebeca, a la esposa de Isaac. ¿Y cuál fue la promesa? Que el mayor, lo estoy buscando por acá, que el mayor servirá al menor. Y recuerden esa promesa. Y es interesante especialmente porque ¿cuáles eran las costumbres de esos pueblos? Pues tenemos que irnos al contexto. ¿Que el mayor? ¿Que los menores le servían? Al mayor. Pero tenemos que entender que Dios hace como Él lo ha determinado, como Él quiere. Y entonces, continuamos viendo que al continuar esta historia, podemos ver demasiada enseñanza. Y por eso de verdad que yo les invito a que agarren un día y se sienten a leer desde Génesis 15. Y empiecen a ver cada enseñanza que está allí. Y podemos conocer y detenernos a pensar en algo muy importante de esta lectura a través de estos otros versículos. Quiero que traten de concentrarse, apaguen el teléfono, pónganlos en silencio. Si están dormidos, abran los ojos, abran la boca para que respiren fuertemente y no se duerman y no se dejen robar la palabra de Dios. En Génesis 25, del 27 al 34, luego dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, era tranquilo, que habitaba en tienda. Y amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, escucha, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué servirá en aquel tiempo? ¿Para qué servía la primogenitura? Empezando que era para heredar todas las cosas del padre, ¿no? Pues después del padre venía él. ¿Cómo que para qué servía? Pero vean además, están conformistas que dicen, sí, yo me voy a morir. Eso significa, ojo, alerta. Esaú no tenía guardada la palabra de Dios. Porque si él hubiese tenido guardada la palabra de Dios, como la tenía su abuelo Abraham, ¿y qué importa si me muero? Dios es todopoderoso. Él me puede levantar de los muertos. ¿Y qué importa si me muero incluso de hambre? Dios va a proveerme. Pero no tenía guardada la palabra de Dios. ¿Sí están viendo la diferencia? Ahora revisémoslo. ¿Estoy actuando como Esaú? ¿Estoy actuando como Abraham? ¿Quién soy yo en esta historia? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Porque tampoco que era tontico Jacob, ¿verdad? Y vino Esaú y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y qué duro es como cierra el versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y quiero que pongan atención a este cierre. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por un simple plato de lentejas. Por hambre. Por una necesidad de la carne biológica, fisiológica, que tenemos todos. Esaú tenía una necesidad demasiado básica. Porque uno cuando se para normalmente hasta se para con hambre.
Y está trabajando y al rato le da hambre. Y aunque hayas comido, después por allí te vuelve a dar hambre. Es una necesidad demasiado simple, normal del ser humano. Pero para cumplir esa necesidad tan básica, tan simple, que incluso, bueno, estás muy cansado, ves si hay un pan duro y te lo comes. Prefirió vender algo tan valioso, tan grande para ese tiempo que era su primogenitura. Ahora recordemos a Abraham. Vámonos otra vez, para hace 2, 3 domingos atrás. Él tenía la gran necesidad de tener un hijo. Y estaba viejito, ¿sí? Y él tenía esa necesidad porque además quería ver la promesa de Dios de ser padre de muchas naciones. Pero resulta que Dios le pidió a su hijo después que lo tenía y además se había encariñado con el muchacho porque ya estaba grandecito. Con el que humanamente Abraham tenía la esperanza de ver materializada la promesa de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham cuando Dios le pidió al hijo de la promesa? ¿Se negó? No, Señor, tú estás loco. Le reclamó, bueno, y no me prometiste, y entonces tú quitas y pones, ¿qué te pasa, Dios? ¿Le reclamó acaso? ¿Se negó acaso? Le dijo, pero si, ¿qué te pasa, Dios? Si ya yo estoy demasiado viejo. No. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Porque él sabía, y voy a repetirlo aquí, cuán grande es el poder de Dios. Y Abraham había cultivado en su mente y en su corazón la verdad de Dios. ¿Estás cultivando tú en tu mente y en tu corazón realmente la verdad de Dios? ¿O estás cultivando en tu mente y en tu corazón una simple ilusión por lo que escuchas aquí los domingos porque no tienes el tiempo de leerte al menos un versículo al día y meditarlo y tallarlo y digerirlo y comprenderlo y tallarlo y tallarlo y tallarlo hasta que se quede grabado en la mente y en el corazón? ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué estás necesitando hoy? ¿Cómo o con qué estás cubriendo esa necesidad? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Acaso estás vendiendo la verdad de Dios en tu vida a cambio de un plato de lentejas? ¿Acaso prefieres dormir 8, 9, 10 horas que buscar 10 minutos para leer la Biblia? ¿Y buscar tallar en mente y corazón al menos un versículo? ¿Será que es más importante incluso irte al gimnasio que dedicar 5 minutos a la lectura de un versículo y tratarlo de grabar? ¿Será que estás tan abrumado porque tienes que conseguir dinero, que ciertamente hay muchas necesidades? ¿Que estás como Esaú? No, llego demasiado cansado, prefiero vender la verdad de Dios y comer un poquito e irme a dormir. Cuando resulta que Esaú, ¿será que no volvió a tener hambre más? Pero la palabra de Dios no solo es espíritu y es vida. Jesús dijo que el que bebe de esta agua jamás tendrá sed, jamás. Pero el que come un plato de lentejas, dentro de 4 horas va a volver a tener hambre. Entonces, ¿estás cambiando la verdad y vivir de verdad en el camino que Dios ha trazado para ti por un plato de lentejas? ¿Por estar desgastando tu vida en cubrir tus necesidades? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Realmente estás buscando primero el reino de Dios? ¿Realmente Dios es lo primero en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu corazón? Para Esaú no lo era.
Para Abraham sí lo era. ¿Será que solo estás viendo tu necesidad desde el punto de vista humano y por eso has abandonado el estudiar, el meditar la palabra de Dios, el orar y el aplicar la palabra de Dios en tu vida siendo hacedor de ella? ¿No has pensado que las necesidades siempre las vas a tener? Siempre. En el mundo tenéis luchas y aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor en Juan 6:33. 16:33, perdón. Y si en el mundo sabemos que vamos a tener necesidades, luchas y aflicciones, ¿por qué seguimos vendiendo la primogenitura, la verdad de Dios, hasta la salvación? Nuestra seguridad en Él. Por un plato de lentejas que dentro de 3 y 4 horas voy a volver a tener la necesidad. Porque además ese plato de lentejas, usted va al baño y sale el plato de lentejas. Pero usted, la palabra de Dios, usted va al baño, va a su casa, tiene todos los problemas y si usted la talla en mente y corazón, jamás se va a salir de usted. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu y se va a mantener con usted. Es completamente diferente. ¿No has pensado entonces que estás actuando de manera errada? Porque ¿acaso Esaú pudo recuperar la primogenitura? Si usted lee después, cuando Isaac le entrega a Jacob todo lo que el primogénito tenía que recibir, no fue Esaú, y para mí no hay nada. Lo único que faltó allí fue que colocara, y Dios le dijo, tú la vendiste por un plato de lentejas. Eso fue lo único que faltó que colocara en la Biblia. No le estoy ni agregando ni quitando, sino en mi mente humana, que por eso no soy Dios, y bélicos así, porque pero faltó eso como para que él terminara de despertar. Pero Dios quiere que nosotros despertemos. ¿Qué estás entregando a cambio de todo lo que Dios ha diseñado para tu vida? 6,000 años peleando. Envió a su hijo. Y estamos acomodados. Y cuando venga, ¿qué va a pasar? ¿O seremos de esos siervos malos y negligentes? ¿O seremos de aquellos que dicen, me dice el Señor, Señor, y no los conoceré? ¿Quiénes estamos haciendo? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué estamos haciendo nosotros si de verdad creemos y amamos a este Dios que le cantamos? Que le estamos diciendo, se ha entronado, que eres digno. ¿Realmente está siendo el digno de recibir lo que le estoy diciendo? Porque estoy guardando de verdad su palabra. Estoy cantando con la conciencia de que eso que está allí está en la palabra, está profetizado, es la palabra de verdad. O simplemente estoy cantando desde mi emoción porque yo estoy contento porque algo bueno me pasó. Es tiempo de meditar sobre lo que estoy haciendo. ¿Será que estoy desgastando mi vida en atender y cubrir mis necesidades físicas, biológicas, emocionales, familiares, laborales, a cambio de vivir una vida enfocada en conocer, aprender y guardar en mente y en corazón la palabra de Dios, para así cumplir el pacto que está en Hebreos capítulo 8, verso del 10 al 12? Porque les voy a decir algo. Nosotros leemos los pactos y los pactos y los pactos y bueno, están en el Antiguo Testamento y pareciera que como están en el Antiguo Testamento, ya eso pasó. Bueno, pero Hebreos incluso está después de los evangelios. Es decir, que está después de Jesús. ¿Sí?
Y entonces está diciendo que hay un nuevo pacto, hay un pacto. Y dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Si usted está de verdad hallando en su mente y corazón la palabra, está enfocado y creyendo, ¿verdad? Porque no es decir, yo creo en Cristo, sí, yo la recibí. Si dice Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era, y el verbo era con, y el verbo era, y luego más adelante dice, y el verbo se hizo. ¿Y entonces quién era el verbo? Jesús, Dios y Jesús. Y si el verbo se hizo carne y el verbo es la, para usted decir que cree en Cristo, usted tiene que creer la palabra. Y para usted tener que creer la palabra, usted tiene que tallarle en mente y corazón. Esto no es un relajo. No lo es. Esto es serio. No está, bueno, sí, yo un día en una vez por allá dije, sí, yo confieso a Cristo que murió por el perdón de mi pecado, resucitó para mi salvación, yo soy salvo. ¿Lo estás creyendo? ¿Has agarrado la palabra para creer en Jesús verdaderamente? ¿O porque simplemente alguien te echó un cuento que podía ser salvo si lo decías? Y entonces crees en ese alguien, no estás creyendo en la palabra, no estás creyendo en Jesús. Esto no es un relajo. Estamos relajados. ¿Y el sacrificio que hizo Jesús? ¿Será que está valiendo todas las cosas que hoy estamos haciendo ese sacrificio? ¿De verdad lo está valiendo? En Hebreos capítulo 8, verso del 10 al 12, entonces dice, ¿qué haré con la casa de Israel? Nosotros confiamos que somos la casa de Israel porque somos ese Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y antes de continuar, Dios no es que va a agarrar una varita y decir, te la puse a ti en la mente. A ver, ¿quién pone la mente? ¿Quién pone la mente? No. Porque Él le dijo eso también allá. Vaya al Antiguo Testamento y vea todos los pactos que hizo. ¿Qué había que hacer? Estudiarse la Biblia para que quede en la mente y en el corazón. Y Él te ayuda. Debo accionar. No las voy a poner una varita mágica aquí. ¡Chazán! No. Él espera la acción de nosotros. Pero mientras que no accionemos, repito, si no nos dedicamos ni siquiera a leer un capítulo, uno que hasta ahorita no hay ningún capítulo de los que hemos leído de Juan que llegue a 50 versículos para decir que es muy largo. Si no llegamos a leer ni un capítulo a la semana, ¿usted cree que usted está dando los pasos para cumplir el pacto? Y puede decirme, sí, yo oro mucho. ¿Y qué está orando? Porque si usted no está leyendo la palabra, ¿dónde están sus oraciones? ¿En dónde? En mente y en corazón. Y por eso él le dijo allá a Josué, medita la ley de día y de noche. Y no fue para Josué nada más. No fue para él nada más. Él dio la estrategia para nosotros poderla cumplir. Y la única manera que Él ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, es que nosotros dediquemos a estudiarla. Porque además, cuando eso llegue a ocurrir, miren lo maravilloso que dice. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Debo hacer algo para que se cumpla la promesa. Pero ¿cómo? Todavía tenemos que enseñarnos entre todos porque nadie lee. Nadie está tallando en mente y corazón. No estamos estudiando la Biblia. No la estamos guardando. Por eso no se ha podido materializar. ¿Cómo se materializa? Será entonces que esto
el buscar cumplir este pacto, detallar en mente y en corazón la palabra de Dios, para entonces llegar al momento en que nadie enseña a nadie y Dios sea propicio en el perdón de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Yo lo estoy vendiendo por un plato de lentejas. Una de las formas que podemos lograr ir trabajando en tallar en mente y corazón es creando grupos pequeños. Porque a través de los grupos pequeños, primero podemos unirnos más a través de la familia en Cristo. Pero nos comenzamos a poner tareas y a estudiar allí lo que no se puede ver un domingo acá. Solo que debemos hacerlo conforme y al estándar único que es la Biblia. No a las interpretaciones de absolutamente nadie, exclusivo lo que es la Biblia. Si nosotros trabajamos en los grupos pequeños y comenzamos a enfocarnos, a estudiar, que el grupo pequeño es demasiado nuevo y no sé por dónde arrancar. Mire, yo tengo 17 años acá en la iglesia y creo que desde hace como 15 años he conocido la ruta. Y luego a los 13, 14 años que comenzamos nosotros a recibir el taller de la ira, se redefinieron nuevas rutas para trabajar con los grupos pequeños. Lo que pasa es que es más fácil decir que no me conozco la ruta para tener la excusa de no hacer absolutamente nada. Pero incluso sin conocer la ruta, cuando tengo un corazón dispuesto, sencillamente, como dice el pastor, meto los pies en el agua y arranco. Son personas de la iglesia, no han conocido del Señor. Nosotros tenemos una serie de talleres que se dan en los grupos pequeños que tienen que ver con sanidad emocional y que permite esos talleres ir ayudando a ablandar esos corazones que están engrosados, llenos de piedra, para que cuando reciban la palabra sea más fácil recibirla. No, bueno, estas son personas que ya conocen. Está a punto de partida, está el librito azul, está la historia. Y si no, porque no quiere entender la ruta, está Alfa. ¿Cuántos asistieron a Alfa que tuvimos una serie de meses que arrancamos en diciembre? Oscar, Francia, Deyanira, Gladys. Y la hermanita Lidia. ¿Dónde está la hermanita Lidia? Tenemos la ruta. No, tampoco me gusta Alfa, no tengo internet, de verdad no tengo, es que no tengo ni un librito, no tengo nada. Agarra el libro de Juan y arranque con el Evangelio de Juan. No importa, dure 3 años solo con el Evangelio de Juan. Cada vez que se reúne, un solo versículo. Y podrán conocer verdaderamente el amor de Dios. Las rutas las hay, las herramientas también. Lo que no está es la disposición de mi corazón. Porque estoy vendiendo mi necesidad, la verdad de Dios y la obra de Dios por un simple plato de lentejas. Eso es lo que estamos haciendo. En esta iglesia, lamentablemente, estamos vendiendo nuestra verdad, la verdad de Dios, la obra de Dios, por un simple plato de lentejas que dentro de 2 horas voy a volver a tener hambre. Voy a tener la misma necesidad. Y quiero cerrar recordando que en Juan capítulo 14, verso del 23 al 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo sé que lo he leído muchas veces durante este año, pero es que no quiero que sea una vulgar lectura. Quiero qué bonito fuera que aquí todos, cuando vinieran al servicio, trajeran un lápiz y una hoja y estuvieran al menos escribiendo, hoy se leyó Juan 14, 24, hoy se leyó Génesis 25, hoy se leyó, y después irme a la casa y a corroborar, lo que me dijeron es verdad, voy a leerlo. Bueno, y de esto, este fue el que más me impactó, ahora voy a tallarlo en mente y corazón. No es nada más que cuando lo vuelva a leer acá, es como la primera vez que se haya leído, porque se le leyó fe a las sillas, no a las personas que quieren avivar su espíritu y recibir en espíritu y verdad la palabra. El que me ama, mi palabra guardará.
Si le amamos a Dios, estamos guardando la palabra. Y dice, y lo leo porque es que a mí me he confrontado muchísimo cada vez que leo este versículo. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Dios es santo y Dios es espíritu. Si nosotros hemos dicho que la palabra es espíritu, la palabra es verdad. Y además Jesús dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es Dios. Como es santo, Él no puede habitar en un lugar cochino, sucio, inmundo. No puede. Y yo creo que ustedes recuerdan la casita hermosa. Tengo un templo hermoso, una casa hermosa, ¿verdad? ¿Cómo está tu casa? Si usted no está guardando la palabra, ¿usted cree que Dios está habitando allí? Y no porque se lo esté diciendo yo. Olviden mis palabras, solamente le voy a decir. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. No lo dijo Laura. Si ustedes quieren, vayan y lo confirman en la Biblia. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, Él dice, Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. Debo preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy creyendo realmente en Dios? Con todo lo que hemos visto, ¿estoy creyendo realmente en Dios? Pero tengamos en cuenta que para creer en Dios, le debo conocer. ¿Cómo creo en alguien que no conozco? Y solo le puedo conocer. ¿Cómo? Leyendo, meditando la Biblia y guardando su palabra en mente y en corazón. Porque no es, no, yo me leí la Biblia, yo me la he leído 5 veces, de Génesis al Apocalipsis. ¿Y las guardo en mente y corazón? Porque la Biblia no es un libro para simplemente leer. Es para guardar en mente y en corazón. Y porque puede ser que, no, esta es una Biblia andante, me recita todos los versículos y está siendo hacedor de ella. Porque en la medida que leemos, meditamos, guardamos en mente y corazón, comenzamos a ser hacedor de ella. Porque la Biblia es la que transforma nuestras vidas y transforma nuestras acciones. Anhelo tener la fe como Abraham, una fe justa. Si su respuesta está siendo sí, pues sepa que para ello debo creer y guardar la promesa. Debo creer en Dios y debo guardar sus promesas. Y muchos estarán diciendo, bueno, pero Laura, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si el tiempo y el dinero no alcanzan? ¿Cómo hago si debo seguir atendiendo mis responsabilidades como mamá, como padre, como esposo, como hija, como esposa, como trabajador? Y ciertamente es una realidad. Y bueno, para los que vivimos en este país, más que una realidad. Pero recuerda, nunca se les olvide esto, que la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Deja de ocuparte en todas estas cosas y decide ocuparte en el reino de Dios y su justicia. Deja que Dios te dé la añadidura. Pero para que Él te dé la añadidura, deja de estarle pidiendo añadiduras. Pídele y busca primero el reino, porque al buscar el reino, Él te va a dar lo demás. El problema es que nos hemos ocupado de buscar lo demás. Cuán hermosos son los lirios del campo. Y no los viste el Señor. Mira los pájaros. No les provee el Señor. Y ellos no hilan ni trabajan. ¿No dice eso la palabra?
¿Y es que acaso los lirios del campo y los pájaros son más espirituales y conocen más la palabra que nosotros? Que hemos tenido la bendición en este tiempo, además de tenerla escrita de las miles y una formas. ¿Por qué seguimos vendiendo el reino de Dios y su justicia por un plato de lenteja? Oro a mi Dios, y se lo he venido orando antes de este mensaje, que esta palabra nos transforme. No se quede de esa puerta para acá, que no se quede en las sillas, que Dios no le haya hablado a las sillas, sino que nosotros salgamos convencidos que ya basta y que este es un tiempo para ser transformado. Que dejemos de creer en ilusiones, en cosas esotéricas, porque todo lo que creemos distinto a la verdad de Dios es esotérico. Dejemos de creer que en mi pensamiento, con el poder de mi mente, puede hacer las cosas, o que aquellas cosas que siente en mi corazón son las que son una verdad. No. Si no está en la palabra de Dios, no. No lo haga, no lo diga, no lo crea, porque solo es a través de la palabra de Dios. Usted siente algo, váyase a la palabra. Usted le llegó un pensamiento y cree esotéricamente que eso es de Dios, vaya a la palabra. No actúes antes sin ir a la palabra. Dios no la dejó allí por casualidad, como para que, bueno, si el que quiera sentarse y perder su vida leyendo, no. Él la dejó porque es nuestra verdadera armadura ante cualquier acechanza del enemigo. Es lo único que nosotros necesitamos para poder avanzar. Por eso dijo Jesús, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Pero estás confiando? Ah, sí, yo confío en Dios. ¿Y entonces por qué te estás desgastando la vida y no estás buscando leer la palabra? No estás confiando. Porque si confiaras verdaderamente, te vas a la palabra para saber cómo vas a actuar. Y no estuvieras allí derrotado, revolcado. Porque estamos dejando más la humanidad, porque todo lo estamos viendo desde nuestro punto de vista humano y no desde nuestro punto de vista espiritual. Y no significa que no vamos a tener aflicciones, y no significa que no vamos a tener circunstancias muy difíciles. Pero recordemos la fe justa de Abraham, por muy difícil que fue. Y es esa fe justa, es ese actuar y es esa obediencia la que nosotros necesitamos tener. Pero para tenerla, agarra la palabra, la licúa y empieza todos los días, así como de repente se toma estos shots de jugos verdes, de cúrcuma, agarre todos los días y tómese un shot de la palabra, bien condensadita. Y diga, Señor, voy a leer esto, porque quiero cumplir Hebreos 8 del 10 al 12. Quiero tallarla en mi mente y mi corazón. Yo a partir de hoy, Señor, quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo de verdad quiero agradarte. Yo ya no quiero agradar más al hombre. Ya no voy a seguir simulando que soy una persona santa, pero sin ni una gota de la santidad que es la palabra de Dios. Porque lo único que nos hace santos son las palabras de Dios. No que nosotros simulemos ser santos por palabras o por obras o por pensamiento. Porque dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que vamos a orar hoy con mayor convicción. Y me perdonan de verdad que yo vengo este tiempo hablando así, pero es lo que está aquí. Es lo que he entendido para este tiempo. A mí me duele mi iglesia. Me duele lo que nosotros hemos dicho, las ovejas del Señor. Y no significa que estoy siendo santa para nada. Significa que simplemente estoy aprendiendo y entendiendo la verdad de Dios. Y no eso me hace más grande ni más pequeña ni nadie. Simplemente que si estoy conociendo una verdad y entendiendo la verdad, debo compartir la verdad. No puedo ser como cuando hablábamos de ese cristiano fit, egoísta y tragármela solo para mí. Porque Dios me va a pedir a mi cuenta por eso. Y yo no quiero ser un siervo negligente, necio. Y por eso comparto la palabra. Pero duele muchísimo y yo veo el dolor del pastor cuando no hay acción, no hay transformación. Todo se queda de esas puertas blancas hacia acá adentro. Y como dice el pastor, y así los siguientes días seguimos viendo y no ha pasado nada.
porque por sus frutos os conoceréis. Están los tiempos cerca. Y creo que todos lo sabemos. Pero no nos vamos a ocupar. O vamos a seguir actuando como los fariseos y escribas, que creían que sabían mucho, pero no se permitieron digerir la palabra. No seamos Esaú. Peleemos por nuestra bendición, tallando en mente y corazón la palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado este día. Señor, gracias porque la palabra dice que el padre que ama corrige a su hijo. Y por eso sabemos que tú nos amas, Señor. Señor, te pedimos en este momento perdón, Señor. Perdón porque hemos vendido nuestra relación contigo, hemos vendido tu verdad, hemos vendido el sacrificio de Jesús, hemos vendido todo lo que durante 6,000 años tú te has propuesto hacer para rescatarnos por un vulgar plato de lentejas, por una necesidad humana, indistintamente de lo que en nuestra humanidad pareciera grande, Señor. Y por ello te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque no hemos querido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos hemos ocupado por no creer en ti, no puedes creer en tu gran poder, nos hemos dedicado solamente a buscar la añadidura. Esa añadidura que tú nos ofreces si buscamos primeramente el reino de Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos querido ser santos al digerir, leer, meditar la palabra. Como dice tu palabra, que santifícalos en tu verdad. Sino por el contrario, nos hemos dejado llevar por los rudimentos y las costumbres del mundo, por las costumbres de los hombres, y nos hemos ceñido más en algunas que otras normas de hombre, y así como dejar de ser, permitirnos ser agradables para el mundo y no agradarte a ti, Señor. Hemos perdido el norte y el objetivo, Señor. Y eso es lo que nos ha hecho acomodarnos, a tener desidia, a tener flojera, a no tener grupos pequeños, Señor. E incluso a orar de manera muy vana, Señor. En donde creo que incluso hasta hemos aturdido los oídos a los ángeles porque no hemos orado conforme a tu voluntad, conforme a una oración verdadera, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, hoy por ello. Nosotros agachamos nuestro rostro, Señor, como símbolo de humildad, reverencia y arrepentimiento, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes, que envíe a tus ángeles, Señor, a movernos, Padre amado, a movernos y a inquietarnos. Si de verdad hoy hemos comprendido que debemos cumplir Hebreos 8 del 10 al 12, para que tú escribas, talles en nuestra mente y escribas en nuestro corazón tu palabra. Para que se llegue el tiempo en donde nadie enseñe a otro. Anhelamos ese tiempo, Señor. Queremos guardar tu palabra. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos mostrar verdaderamente tu rostro a través de tu palabra, haciendo vida la palabra en nosotros, Señor. Pero necesitamos de ti. Los que hemos comprendido lo que tú nos has querido decir, decimos, Señor, no quiero más platos de lentejas. Señor, yo quiero ese pan de vida. Queremos esa agua de vida para no tenerse jamás, Señor. Es lo que te pedimos hoy, Señor. Hambre y sed de ti. Queremos ser esos pobres en espíritu que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Queremos ser parte del reino de los cielos siendo pobres en espíritu, reconociendo que tenemos necesidad de ti, necesidad de la palabra, y que a partir de hoy, Señor, tu palabra comience a ser guardada verdaderamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos orado con un corazón arrepentido y agradecido, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.